entre las cosas que hablábamos con los hermanos discipuladores es que Felipe en Hechos capítulo 8, cuando él estaba predicando, cuando él estaba dando ese mensaje evangelístico, Felipe era un evangelista. Dice la Biblia que todos, hermano, aquella gran multitud, qué difícil es ponerse en unidad cuando hay gente en número. Pero dice ahí la palabra que todos unánimes ponían mucha atención a lo que Felipe decía. Y entonces ahí venían y surgían los milagros y surgían todas esos prodigios. Entonces es importante que pongamos atención, mucha atención a la palabra, porque por lo menos mi forma de predicar es esa, hermano, donde yo asocio muchos versículos. Entonces, es como llevar el hilo, pues, es llevar el hilo, y si se perdió en uno de los versículos, ya después cuesta conectar el mensaje. Entonces, en Isaías 58, capítulo 58, verso 13, ya estamos, ¿verdad? Sí estamos conectados aquí. Solo quiero ver si yo estoy manejando aquí, o vamos a ver. Lo voy a poner aquí. Ahí estamos. Vamos a ver. Sí, ahí estamos. Solo que no se ve bien acá, mira. Bueno, ahí sí se puede. Si no, en Isaías 58, 13, dice ese versículo. Es un capítulo bien interesante este de Isaías 58. Si por causa del día de reposo apartas tu pie. Esto es lo que le decía hace un momento. Es como renunciar a nosotros mismos, hermano. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Mire, ahí le marqué en amarillito las cosas que tenemos que despojarnos, no haciendo lo que a nosotros nos plazca, no siguiendo nuestros propios caminos, no buscando nuestro propio deleite, nuestro propio placer, ni hablando de nuestros propios asuntos. Hermano, ¿qué cosas? Es como despojarnos. Señor, yo voy a hacer lo que tú digas, yo voy a hacer tu voluntad. Señor, yo voy a buscar tus caminos, Señor. Voy a pedir sabiduría para que me enseñes ahí tus caminos. Yo quiero caminar en tus caminos. Señor, yo no quiero deleitarme según mi deleite. Yo quiero buscar tu deleite. Señor, ya ni siquiera quiero hablar de mis propios asuntos. Quiero ocuparme de hablar de ti. Entonces es como un despojarnos, hermano, de todo esto. Algo más que quisiera explicar aquí es que el día de reposo del antiguo pacto solo era una sombra y figura de lo que venía en el nuevo pacto. No es un día calendario, no es un día de semana. El día del reposo se inauguró cuando Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para proclamar a los cautivos libertad, a los ciegos que recobren su visión, a los que están presos que salgan de las cárceles. Y allí dice el Señor: y a proclamar el año favorable. Ese año favorable es el reposo. Entre muchas cosas, yo sé que es un tema aparte, hermano, pero qué importante es saber todo esto. Mire, por ejemplo, dice que el Señor está, ahora el Señor está, ¿dónde está el Señor Jesucristo ahora? Ahora. Pero ¿cómo está? Está sentado. Eso es reposo. Él está sentado a la diestra. Es el reposo. Nuestro reposo es Cristo. Otro versículo más. Venid a mí los que están cansados y trabajados y cargados, que yo los haré. ¿Quién es el reposo entonces? Es Cristo. Entonces, si en vez de día de reposo ahí le ponemos Cristo, si en vez de día de reposo ahí le ponemos el tiempo de gracia en el cual ahora estamos, si nos deleitamos en Cristo, si llamamos que Cristo es nuestro deleite, nuestra delicia,
Hermano, si empezamos a renunciar a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios caminos, a nuestras propias delicias, a nuestros propios placeres, si empezamos, hermano, a abandonar nuestra propia manera de hablar y empezamos a hablar como Él quiere que hablemos, entonces dice el versículo siguiente, entonces te deleitarás en el Señor. Entonces te deleitarás en el Señor. La palabra entonces, hermano, es una condicionante. Es una, yo me acuerdo, hermano, en mis días de colegio, que nos enseñaban un poquito de programación, esta palabra entonces tenía después si se cumplía la condición o si no se cumplía la condición. Si se cumple la condición, va a tener este resultado. Y si no se cumple la condición, va a tener este otro resultado. Entonces, ahí hay una condición. Ahí hay una condición. Si nosotros nos deleitamos en Cristo, si valoramos ese reposo que nos da Cristo, si amamos ese reposo, si esa delicia que el Señor nos da por medio de su reposo, ahí nosotros la valoramos. Si nosotros ya no hacemos lo que a mí me parezca, lo que a mí me plazca, sino que yo ahora busco hacer la voluntad de Dios. Si ahora yo lo que quiero es andar en los caminos del Señor, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Entonces, pero yo no quiero esos caminos de muerte, yo quiero caminar en los caminos del Señor. Ya no hago lo que a mí me parece bien, lo que a mí me deleita. No, yo quiero buscar el deleite de Dios. Ya no quiero ni siquiera hablar de mis propios asuntos. Ok, si cumplimos con eso, entonces te deleitarás en el Señor. Qué importante esto, hermano. Qué importante. Mire, entonces, ahora, el que se deleita en el Señor, el que logre entrar en ese deleite, yo te haré cabalgar sobre las alturas. Entonces, mire, el deleite nos hace subir. El deleite nos hace levantarnos, pero no cualquier deleite, el deleite del Señor. Cuando entremos en el deleite en el Señor, eso lo que es como un combustible para que nosotros empecemos a evolucionar, a subir. Por eso es que la amada del Cantar de los Cantares, en los primeros, si no estoy mal, en el capítulo 2, ella dice, a su sombra placentera me he sentado. Otras versiones dice, a la sombra del deleite me he sentado. Y cuando ya la vemos en el capítulo 8, en el último capítulo del Cantar de los Cantares, dice, ¿quién es esta que sube? Y dice, de allí de la sombra del manzano te desperté. Hay versiones que dice, ¿quién es esta que está subiendo? Hermano, mire, esto apúntelo en su corazón, sobre todo en su corazón, en su mente. El que se deleita en el Señor va a subir. El que se deleita en el Señor va a ir escalando. Eso no lo digo yo, hay mucha Biblia para eso. El que se deleita en el Señor siempre va a ir de gloria en gloria, de poder en poder. Hermano, el que se deleita en el Señor no va a ser el mismo. Va a ir evolucionando, va a ir evolucionando. Entonces, esto, hermano, esto que estamos viendo ahorita, porque es importante saber cómo entrar en ese deleite. Es importante entender cómo entrar en el deleite del Señor, pero a donde yo quiero llevarlo a usted es que el que se deleita en el Señor lo va a hacer cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y ahí en esas alturas, mire qué cosas, todo esto hay que entenderlo, hermano. En las alturas, no en las partes bajas, no, ahí en las alturas, el Señor nos va a alimentar con la heredad de Jacob, que ese es otro tema, hay que ir a ver qué herencia tenía Jacob, es una bendición. Y luego, hermano, eso que está de último es como quien dice, yo voy a afirmar esto. Quien lo dice fue el Señor y pone su sello. Yo lo digo. Y usted sabe que lo que el Señor dice no se queda sin cumplimiento. La palabra del Señor nunca va a pasar. Los cielos, la tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. Entonces,
los que renunciamos a lo nuestro, hermano, nos deleitamos en el Señor, entonces entramos en ese deleite, entonces el Señor nos hace cabalgar. Ahora, este versículo tiene una íntima relación con el otro versículo que hemos estado estudiando. Salmo 36, 7 y 8. Tienen, hermano, una relación bien finita. Va muy de la mano. Hemos estado analizando este versículo cuando dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Luego dice, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Luego dice, se sacian de la abundancia de tu casa. Y por último dice, les das a beber del río de tus delicias. Entonces ahí nos hablan de tres espacios físicos, los que están marcados en amarillito, tres espacios físicos: el río, la casa y las alas. Y eso recuerdo yo que lo estuvimos enseñando, que ahí están los tres lugares, los tres segmentos del tabernáculo de Moisés o del templo de Salomón. Está ahí los tres segmentos. ¿Cuál sería el lugar santísimo ahí? Ya se le olvidó el mensaje. Ahí están las alas, ¿va? Y entonces el lugar santo sería la casa, y el río de las delicias sería el atrio. Y por ahí desarrollamos la importancia de los atrios. Por eso David decía, es mejor un día en los atrios de la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Plantados, decía también el Salmo 92, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ahí reverdeceremos, floreceremos, daremos frutos, aún en la vejez, hermanos, nos mantendremos vigorosos y no dejaremos de fructificar. Los atrios son importantes. Entonces, a donde quiero llevarlo es que aquí, hermano, tenemos que entender que si no hay delicias, no hay abundancia. No podemos entrar cuando dice que se sacian de la abundancia de tu casa si primero no bebemos del río de las delicias. Es decir, al saborear las delicias vamos a ascender y vamos a entrar a la abundancia de su casa. Y cuando aprendamos, hermano, a valorar, a aprovechar, cuando aprendamos a comer de la abundancia de su casa, entonces nos vamos a meter en la sombra de sus alas. Este es un proceso, por eso, si regresamos a Isaías 58 es, entonces te deleitarás, y cuando te deleites, yo te voy a hacer subir. A veces queremos, hermano, subir, pero no hemos pasado por el deleite. A veces queremos entrar al lugar santísimo, pero no hemos pasado por el río de las delicias. Es que el deleite nos conecta con todos esos lugares secretos. El deleite nos hace evolucionar. Entonces aquí, igual que en Isaías, hay que pasar primero por el deleite. Hay que disfrutar, hermano, el río de las delicias primero, para que luego entremos a la casa y nos saciemos de su pan, de esa abundancia, y luego nos conectamos con las alas. Ahora, las alas no solo nos sirven para que nos cubran. Mire lo que dice este versículo. Deuteronomio 32:11, que hermano, de ahí se derivó otras cosas que estoy estudiando. ¿Para qué? O el tema sería, ¿qué nos ministran las alas del Señor? ¿Qué nos ministran las alas del Señor? Porque nos hemos quedado con que las alas del Señor solo nos cubren y nos dan protección, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y sí, ahí está la palabra, es cierto, pero las alas del Señor, al estudiarlo, no solo nos dan protección, sino que nos ayudan a volar alto. Cuando usted lee los versículos anteriores de este verso 11 del capítulo 32 de Deuteronomio,
Sobre todo la versión de las Américas, usted va a encontrar que dice que el Señor encontró al pueblo, porque viene hablando del pueblo de Israel, y dice que el Señor encontró a su pueblo en una horrenda situación en el desierto. Algo caótico, en una horrenda soledad, dicen algunas versiones, lo encontró. Así lo encontró el Señor al pueblo de Israel, en una horrenda soledad, en un horrendo desierto. Ahí lo encontró. Entonces, él lo tomó, lo colocó sobre sus alas y lo hizo volar alto. Pero eso no es posible si primero no está el deleite. Este año, hermano, yo sé que lo puedo cansar, pero es que a mí me ha impresionado. Mire, así como cuando a uno le tiran algo, hermano, de lo cual no se puede liberar, ¿va? Mire, yo siento como que me tiraron una cobija, yo todavía estoy queriendo quitarme esa cobija, hermano, y no puedo, no puedo. Esta proclama cayó sobre mí de una manera sobrenatural y me ha bendecido tanto, hermano, me ha bendecido tanto. Yo le digo, Señor, yo siento que esta proclama este año va a ser un año totalmente diferente, Señor, a los otros años anteriores. Y aquí estamos todavía predicando de esto, hermano. Y hasta donde el Señor ahí nos va a ir guiando. Entonces dice que como un águila que revuela sobre su nido, cubre con sus alas a sus pichones. Hay cobertura, sí, pero dice que extiende sus alas, los toma y los carga mientras vuela. Entonces eso es que el Señor nos agarra en sus alas, hermano, y nos hace traslados que nosotros imposible podamos hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces, hermano, qué importante es que el deleite, y no perdamos el sentido de esta parte de la enseñanza, el deleite nos hace volar alto, hermano. El que se deleita en el Señor va a experimentar las alturas, hermano. El que aproveche este tiempo que se nos ha ministrado del año del deleite, los que entremos en ese deleite, hermano, es una elevación, es algo que volamos alto. Y usted sabe que la perspectiva de lo alto es otra, hermano, es otra. Ahora, ¿vamos bien, iglesia? Solo como 5, ¿ah? Es que, mire, hermano, una de las cosas que uno como predicador tiene que tener cuidado es, imagínese venir a hablar aquí una hora y que no se entienda lo que se dice, hermano. Entonces tenemos que tratar de que el Señor nos ayude. El deleite nos hace subir. Por lo menos eso sí está claro, ¿ah? Con los versículos. Sí, con los versículos sí está claro, ¿ah? Lo que yo quiero es que, ¿de dónde saca ese invento usted, pastor? Pues de la palabra. El deleite nos hace subir, hermano. El deleite nos hace volar alto, hermano. El que se deleita en el Señor va a volar alto. El que se deleita en el Señor va a volar alto. Ahora, pareciera que voy a cambiar de tema, pero no. Solo que es importante que analicemos esto. Entonces, si el deleite nos hace volar alto, ¿qué hará en nosotros? La amargura, la tristeza, el dolor, el afán. Por eso le digo, no estoy cambiando, o sea, es importante que veamos dónde queremos estar. Porque si el deleite a mí me levanta, ¿qué causa en mí el antideleite? ¿Qué causa en mí, qué causa en nosotros, hermano, lo que es antagónico al deleite? Es decir, lo que es contrario al deleite. ¿Qué causa en mí cuando yo no me deleito? Cuando yo estoy viviendo una vida,
hermano, de veras, una vida con amarguras, con enojos, resentimientos, siempre murmurando, siempre, hermano, con una mala actitud. ¿A dónde me lleva eso? Entonces, vino a mi corazón ese pensamiento. Y yo le soy honesto, yo no sabía cómo. Yo le pedí al Señor, Señor, por favor, ayúdame, ¿cómo voy a explicar esto? Porque vino a mi corazón ese pensamiento. Si el deleite te hace subir, ¿qué sucede con aquellos que no se deleitan, sino que viven una vida lejos del deleite? ¿Qué sucede con ellos? Y entonces me doy cuenta, hermano, que se vive de manera subterránea. Porque el Señor me puso a hablar, a estudiar qué pasa con aquellos que se encuevaron. Usted sabe que la cueva es algo que está debajo de la tierra. Hermano, en los tiempos antiguos, usted lee dónde sepultaron a Sara, dónde sepultaron a Abraham, dónde sepultaron a Isaac, dónde sepultaron a Jacob, dónde sepultaron a sus esposas. ¿Dónde la sepultaron? En una cueva de Macpela, así se llama. El que le quiere estudiar, ahí está en Génesis 23. Ahí muere Sara y ahí Abraham compra una parcela y ese lugar se llama la cueva de Macpela. Y ahí la primera que pusieron ahí fue a Sara, después pusieron a Abraham, después pusieron a Isaac o Rebeca, cualquiera de los dos, después a Jacob y hermano, y a Lea, ahí los pusieron una cueva, es como algo subterráneo. Entonces, fíjese, hermano, que el antideleite nos hace enterrarnos. ¿Qué cosa es esta? El deleite nos levanta, pero el antideleite nos entierra. Y entonces yo quiero que veamos esto, porque yo no le vengo a predicar de que, hermano, de que busquemos estar encuevados, no, más bien el mensaje es, salgamos de las cuevas. Mire, dice Primera de Reyes 19:9, aquí está hablando la Biblia de Elías. Imagínese, hermano, imagínese qué calibre de hombre ese. Aquel que oraba y el cielo, cuando él decía que no llueva y el cielo no daba lluvia. Pero él volvía a orar y decía, pues ya queremos lluvia, que venga la lluvia. Y el cielo mandaba lluvia. ¿Qué calibre de profeta ese? Oró por un muerto y se levantó. Pidió que cayera el fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Pero le llegó un momento en su vida donde ya no se deleitó. Le vino un momento en su vida, hermano, donde a cualquierita, si le pasó a Elías, imagínense, ¿cómo nosotros vamos a estar exentos de eso? Por eso el mensaje lleva hermano, el mensaje lleva esa línea de, hermano, entremos en el deleite, hermano, busquemos el deleite del Señor, porque el deleite nos va a levantar. Entonces dice el 1 Reyes 19:9 que ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, ¿qué haces aquí si tú siempre pasas en las alturas, en los montes, en el Carmelo? Ahí pasaba orando Elías, pero ahora está encuevado. Ahora está debajo de la tierra, hermano. Y lo lindo del Señor, entre todo, tal vez no es el tema, pero lo lindo del Señor, que el Señor no le dijo, ¿qué haces allí? Sino que le dice, ¿qué haces? ¿Qué será eso? El Señor desciende aún hasta los lugares más bajos donde nosotros hemos caído. Ahí llega la gracia y la misericordia del Señor a levantarnos, hermano.
Porque el Señor bien, bien fácil desde el cielo va. Elías, ¿qué haces ahí? No. Quiere decir que el Señor se metió a esa cueva también. Y, Elías, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Eso no es tu lugar. Entonces, hermano, en el versículo 11, esta versión me gusta, la versión lenguaje sencillo dice, entonces Dios le dijo, sal fuera de la cueva. Sal fuera de la cueva y párate delante de mí. Hermano, hermano. Voy a volver a recapitular algo. El que se deleita, ¿dónde se refugia? ¿Dónde se deleita? El que se deleita, ¿dónde se refugia? Según Salmo 67. Bajo las alas. Y ahí lo levantan y lo llevan a las alturas. El que está deprimido, ¿dónde se refugia? En una cueva. Mire, a dónde nos lleva el antideleite y a dónde nos lleva el deleite. Entonces el Señor le dice, sal de esa cueva. Por eso fíjese, hermano, tal vez el tema bien raro, pero yo le puse así el tema, salir de la cueva. Hermano, nosotros no fuimos diseñados para estar en una cueva. Nosotros fuimos diseñados para volar alto. Nosotros fuimos diseñados para las alturas. Nosotros fuimos diseñados para estar en los lugares de privilegio. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor, hermano. ¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo, de aquí pues me voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también esté? Las alturas, las alturas. Pero muchas circunstancias en la vida, hermano, que quieren, que nos llevan, que si nosotros nos dejamos envolver por esas situaciones, nos pueden llevar a encuevarnos, a estar debajo de la tierra. Hermano, cuando nuestro lugar, ahí le dicen a Elías, este no es tu lugar, sal de ahí, sal de la cueva, sal de la cueva. Esta noche el Señor me manda a decirle, si hay alguien que esté encuevado, a decirle, hermano, salga de la cueva, no es su lugar ahí. Empiece a buscar su deleite en el Señor. Y aunque no sepamos cómo el Señor nos va a sacar de esa situación, pero si tú te deleitas en el Señor te va a rescatar y te va a hacer, hermano, que estés en las alturas. Entonces, Elías, ante una situación, hermano, dice que él anduvo por el desierto. Él recibe una amenaza, usted conoce la historia. Él recibe una amenaza de Jezabel, que lo va a decapitar. Eso le trajo un miedo a él, hermano. Entonces salió, anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y mire, pidió morirse. Está como deprimido, hermano. Hermano, nosotros tenemos que, ¿cómo le digo esto, hermano? Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y a veces creemos que estamos tan lejos de estos problemas y no sabemos que estamos muy cerca de este tipo de problemas, como la depresión. La depresión nos lleva a encuevarnos. Nadie que tiene problemas de depresión se puede deleitar. Necesita salir de esa cueva. Esa es una cueva. La depresión es una cueva. Hay que salir de esa cueva y empezar a buscar su deleite en el Señor. Alguien que está deprimido por ningún punto puede perderse un culto. Aquí tiene que estar, ¿sabe qué? Buscando su deleite en el Señor, aunque no lo entienda, aunque no tenga ni el mínimo deseo, pero hacer el esfuerzo. Señor, yo me salgo de esta cueva. Yo no voy a estar aquí encerrado, yo no voy a estar en un cuarto oscuro, yo no voy a estar aquí con pensamientos de muerte. Señor, yo renuncio a los pensamientos de muerte, me salgo de esta cueva y yo me voy a tu casa, porque en tu casa ahí están tus alas y tus alas me van a hacer salir de esta situación.
Hermano, tenemos que entender esto. Tenemos que en este año, sobre todo en este año del deleite, tenemos que buscar ese deleite, tenemos que entrar en ese deleite, renunciar a nosotros mismos. Hermano, entonces dice que él anduvo por el desierto, ese mismo versículo dice que se sentó bajo un árbol, pidió morirse y dijo, basta ya. Señor, mire que le oró al Señor que se lo llevara, hermano, que quería morirse. Toma mi vida, porque ya no soy mejor que mis padres. Ahí está lo familiar. Hermano, puse este punto porque a veces nosotros nos vivimos comparando. Y eso no está bien. Mire, así rapidito. De repente hay cosas de las cuales nosotros mismos no nos hemos perdonado. Y podemos decir, mire, algún hijo puede estar, ¿cómo le pude hacer esto a mis papás? ¿Cómo le pude fallar a mi papá de esta manera? Y eso le empieza a causar, hermano, un espíritu que lo está ministrando como de inferioridad, que no soy digno, que de gracia la mía, que yo no puedo con, hermano, y eso nos lleva a encuevarnos. Un esposo que le falló a la esposa, una esposa que le falló al esposo, se puede estar martirizando y condenando, hermano. Un padre que le falló a sus hijos puede estar ahí. Hermano, mire, renunciemos a todo eso y podemos decirle, Señor Jesucristo, ahora yo estoy aquí en tu casa. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Me olvido del pasado, tú has enterrado mi pasado, tú has borrado mi pasado y ahora de aquí en adelante yo voy a empezar a escribir una nueva historia en mi familia, Señor. Ahora aquí en adelante, Señor, ahora yo voy a ser otra persona. Hermanos, sacudámonos de toda condenación. Algo que llevó a encuevarse a Elías también fue eso, que él quizás hizo algo en su juventud, qué sé yo, hermano, pero él decía, yo no soy mejor que mis padres. Es como que le había fallado a los papás. Cuántas cosas que decir esto, pero yo quiero avanzar porque mire, quiero que veamos algunos encuevados, hermano. ¿Qué le parece este? Hermano, la depresión, ya lo vimos en Elías, un espíritu de inferioridad, falta de identidad, de saber quiénes somos, eso nos puede llevar a encuevarnos. Pero mire ahora otro caso muy sonado, otro caso muy conocido. Pero que cómo terminó este hombre, hermano, cómo este hombre familiarmente, hermano, familiarmente, cómo Lot fue deteriorándose familiarmente. En Génesis capítulo 13 usted lee la historia que llegó a ser un hombre muy rico, llegó a ser un hombre que mientras él estuvo pegado a Abraham, ese se enriqueció, hermano, fue un hombre muy próspero mientras estuvo pegado con Abraham. Solo se alejó de Abraham y empezó a buscar Sodoma y se fue acercando a Sodoma, hermano, hasta que llegó a establecerse en Sodoma. Y ahí se le vinieron un montón de cosas, hermano. La Biblia da a entender que algunos hijos de Lot no pudieron salir de Sodoma, se perecieron ahí. Cuando él sale con su esposa y sale con 2 de sus hijas. Y él, son 4 personas. Ya una familia que era muy numerosa, seguramente tenía otros hijos, ahora ya se redujo, hermano, a 4 personas, a él, su esposa y sus 2 hijas. Pero en el camino en el cual iba saliendo de Sodoma, usted sabe que la esposa mira hacia atrás y queda ahí, hermano, como una estatua de sal, dice la Biblia. Ya perdió a su esposa, ya de 4 pasó a 3. Hermano, y ahí dice la Biblia que cuando ellos salen, subió Lot de Zoar, habitó en los montes y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y mire dónde fue a vivir. Y habitó en una cueva. Otro que fue a vivir en una cueva. Recuerde el inicio del mensaje. El deleite nos hace subir. El deleite nos hace, hermano, que nosotros ascendamos. Pero lo que va en contra del deleite, que son muchas cosas, hermano, la tristeza, la depresión, hermano, la insatisfacción, el sentirnos siempre, hermano, así como siempre víctimas, hermano. Siempre es que, hermano, eso hay que renunciar, hay que salir de esas cuevas. Hay que salir de ahí.
y empezar a buscar el deleite en el Señor. Y va a venir, hermano, nuestra evolución. Va a venir el que vamos a empezar a resurgir. Entonces, este hombre, yo creo que a medida que miró sus fracasos, fue perdiendo ese deleite. Mire, hay un versículo en Primera de Pedro, si alguien lo encontrara ese versículo, donde dice que el justo Lot afligía su alma al ver la conducta nefanda de los de Sodoma. ¿Cómo estaba viviendo Lot ahí? ¿Se la estaba deleitando? Él fue perdiendo el deleite. ¿Lo encontraron? No. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 7. Yo creo que no me dejaron acceso para moverme aquí de pantalla. No. Bueno, si lo pueden poner ahí, porque lo que le quiero decir es que no fue de la noche a la mañana que perdió su deleite. No fue de la noche a la mañana que Lot perdió su deleite, sino que él, a medida fueron pasando los años, él se dio cuenta que un error lo llevó a otro error y a otro error, y dice que él afligía, hermano, tenía riquezas materiales, pero ya no se la estaba deleitando. Estaba en un lugar de negocios, pero ya no se la estaba deleitando. Entonces dice ahí la Biblia, ahí lo puede buscar, dice que él afligía su alma cuando miraba la conducta de los pecadores. Y entonces ya no se la deleitaba. Y eso, hermano, ahí lo tiene, mire, el verso 8. Pero mire cómo dice ahí, abrumado por la conducta. Dice, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Esa palabra abrumado, solo eso nos deja, hermano, que él ya no se la estaba deleitando ahí. Él perdió el deleite, y al perder el deleite, mire, empezó a hundirse, hermano. Hermano, el antideleite nos hunde, hermano. Por eso el mensaje lo comencé así, para que entendamos un poquito mejor esto. El deleite nos hace subir, pero lo contrario al deleite nos hace bajar. Por eso Jonás se lo llevaron hasta los infiernos. ¿Por qué? Porque él no se deleitó. Siempre amargado, y no, yo no voy a ir, no, tú me dices que vaya a Nínive, no, yo me voy para Tarsis. Hermano, amargado el hombre. Y esa amargura, ese antideleite, lo llevó hasta lo más profundo, lo llevó al infierno mismo. Eso dice la Biblia. Entonces, este es el tiempo, iglesia amada, y hoy, como es un viernes, un día que dedicamos a la familia, hermano, que no nos pase lo que le pasó a Lot, perdón, que no nos pase lo que le pasó a Lot, que él, hermano, fue perdiendo el deleite y perdió el deleite y lo perdió, y lo que hizo fue ir, hermano, solo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Empezó a perder todo, hermano. Cuando él sale de Sodoma, no lleva nada, toda su riqueza material ahí pereció, su familia ahí pereció, sus 2 hijas que logra sacar, hermano, salen contaminadas de ahí de Sodoma, y ellas inventan, hermano, tener relaciones sexuales con él. De allí salen 2 pueblos totalmente paganos, enemigos de Dios, Moab y Amón, 2 pueblos enemigos de Dios, de los lomos de Lot. ¿Qué cosas, hermano? ¿Por qué? Porque perdió el deleite. Eso lo llevó, hermano, a habitar en una cueva. Veamos otro caso. Mire ese caso. David se fue de ahí y se refugió en una cueva. Mire, hermano, de David podemos hablar muchas cosas buenas, y tal vez en este punto yo le diría, es que qué feo es que lo anden persiguiendo, pero ¿a dónde quiero llegar? A Elías lo persiguió un enemigo. A Elías lo persiguió Jezabel, una potestad negativa, una potestad enemiga. Pero hermano, a David, ¿quién lo andaba persiguiendo? Aquel que supuestamente que tenía que darle respaldo, que tenía que cuidarlo, aquel que supuestamente tenía que darle
otro tipo de trato, hermano, empieza a perseguirlo. Entonces, mire, hagamos así una recapitulación rápido. Elías, la depresión. Elías, un espíritu de inferioridad, lo hizo encuevarse. A Lot, cuando él miró la conducta del lugar donde vivía, cuando él empezó, cómo se le hizo pedazos toda su casa, su matrimonio, hermano, cuando miró que perdió a sus hijos, cuando miró todo ese fracaso, lo que él hizo, mejor me encuevo. Cosas, hermano, que de estas cosas, mire hermano, de estas cosas no es ajenas ahora en este tiempo. Es decir, alguien puede estar tan mal emocionalmente porque tal vez perdió su matrimonio, porque sus hijos, hermano, no lo respetan, porque sus hijos ni lo determinan, hermano, quizás en el trabajo le fue mal, le ha ido mal en la vida, y se encerró en eso, y lo que hizo fue encuevarse. Pero yo creo que el Señor ha declarado este tiempo para que aún en medio de esas cosas busquemos deleitarnos en el Señor. Y cuando entremos en ese deleite, vamos a empezar a resurgir de todas esas ruinas, de todos esos fracasos, de todas esas situaciones que nos han marcado la vida. No, hermano, me vaya a entender mal. Yo no vine a señalar a nadie. A cualquiera de nosotros nos puede pasar esto. El mensaje es: busquemos deleitarnos en el Señor y Él nos va a hacer cabalgar sobre las alturas. Él nos va a hacer resurgir aún de los lugares, hermano, más remotos de donde estemos tal vez atrapados. Por eso el salmista decía: Él me sacó del pozo de la desesperación, me levantó y me puso en un lugar que es más alto que yo. Lo hicieron resurgir. El deleite en el Señor. Entonces David aquí se refugió en una cueva. Y esa cueva es famosa, hermano. Hasta iglesias se llaman así, fíjese, Adulán. Pero es que hay que aprender a ver esto. El perseguido, el que se siente aún difamado por los suyos, es peligroso si nos quedamos con eso, porque nos podemos encuevar. El que siente, hermano, el que le pegan las injusticias, hermano. ¿Cómo es posible que este hermano haya dicho eso de mí? Lo espero de cualquier otro, pero que este hermano hable mal de mí. No, yo no lo esperaba. Sí, eso duele. Eso nos puede llevar a un estado de tristeza, hermano, de desilusión, así como de, no me esperaba esto de esta persona. ¿Cómo me pudo haber hecho? Y eso, si nos quedamos con eso, hermano, lo que viene es un antideleite a nosotros, y lo que nos lleva es a encuevarnos. ¿Cómo me pudo haber hecho esto mi papá? ¿Cómo me pudo haber hecho esto mi mamá? ¿Cómo mi hijo nos pudo haber fallado de esta manera? Y, hermano, cuántas cosas. Porque este caso que estamos viendo es bien especial, porque es de alguien que no se espera. Hermano, del enemigo hay que cuidarnos. Del enemigo hay que andar así como bien despierto. Hay que cuidarnos. Pero ¿quién se cuida de un amigo? ¿Quién se cuida de alguien que usted cree que lo puede proteger y le termina, hermano, haciendo algo malo? ¿Quién se cuida? Nadie está preparado para eso. Y entonces, traiciones, situaciones que nos vinieron que no las esperábamos jamás de esa persona. Y entonces eso nos dañó, nos sacó del deleite. Hermano, hay que sacudirnos, hay que salir de esas cuevas y decir: Señor, en medio de esta situación en la que estoy, yo voy a empezar a buscar mi deleite en ti, Señor. Porque ahora he entendido que si yo me deleito en ti, tú me harás cabalgar sobre las alturas, Señor. Que si yo encuentro mi deleite en ti, Señor, tú no me vas a dejar tirado ahí. Tú vas a extender tu mano de misericordia, me vas a levantar y me vas a hacer disfrutar de toda la provisión de nuestro padre Jacob, como lo leímos ahí. Entonces, David está ahí, pero dice la Biblia en ese mismo versículo que David
lo leo todo, dice, David se fue allí, se refugió en la cueva de Adulán. Pero mire qué cosa, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allí en la cueva. Eso me puso a pensar. O sea, David llegó él solo ahí, solo con aquellos que habían comido el pan, porque el versículo anterior está donde él comió el pan consagrado. Yo creo que andaba ahí algunas 6 personas, llegó ahí con ellos. Pero mire qué cosa, hermano, mire, yo analizaba esto hoy, que el Señor me ayude a explicarlo. ¿Por qué la familia nos puede llegar a seguir a un lugar donde realmente no hay muchito? Sí, cuando se dan cuenta que usted tiene un ternero ahí que lo va a asar y que va a hacer una buena pachanga, ahí sí no necesitan invitación y llegan, ¿va? Pero a una cueva, hermano. Sabiendo que Saúl en cualquier momentito lo iba a ir a agarrar ahí y que corrían peligro. Entonces yo me puse a analizar esto. Ellos estaban ahí en la cueva. Cuando su familia, cuando David, los hermanos de David y sus padres se dieron cuenta que estaba ahí, dice que su familia se fue también para la cueva. Entonces esto tiene una explicación familiar. Hay veces que somos arrastrados por problemas que no nos pasaron a nosotros, pero sí le pasó a un familiar de nosotros que lo amamos y que lo estimamos, y que lo estimamos, y que nosotros caemos en su dolor, en su tragedia. No nos sucedió a nosotros, pero sí esa situación nos arrastró a nosotros. Hermano, ¿cuántas cosas nos han pasado? Mire, vaya a ver cómo digo esto. ¿Cuántos problemas nos han dañado a nosotros que no fueron problemas de nosotros, sino que fue un problema nuestro familiar? No conozco aquí no conozco ningún caso, pero voy a poner un caso que conozco de otro lugar con mucho respeto. ¿Qué hay cuando un hijo comete un error? Por alguna situación de la vida asesinó a una persona, le cae la autoridad, hermano, le comprueban que él es el autor material, el autor el que ejecutó el homicidio, y le dan 60 años de cárcel. ¿Cómo cree que impacta eso a una madre, a un padre de familia? Pero no fue un error de los papás. No fue una situación meramente de ellos, sino que fueron arrastrados a eso. Eso es esto. Que un familiar los metió a una cueva. Un familiar hizo algo y ese familiar arrastró a toda su familia a una cueva. ¿Cómo salir de eso? Y todo el mensaje esta noche es, hermano, nosotros en medio de cualquier circunstancia no perdamos el deleite. Difícil esto. Yo sé, estoy parado aquí y lo estoy predicando, hermano, pero con mucho temor. Porque de todo lo que nosotros decimos, a veces tenemos que ser probados. Pero que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a entender todo esto. Pero lo que el Señor me hizo recibir a mí, ¿cómo se sale de esas cuevas? ¿Cómo salimos de esas situaciones? Deleítate. En medio de la tempestad, busquemos deleitarnos en el Señor. Y ni siquiera nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos va a sacar de esos momentos difíciles. Nos va a levantar
y nos va a poner en un lugar alto y vamos a entender que el Dios que tenemos es grande y poderoso y no nos va a dejar tirados, sino que si Él ha prometido que nosotros nos vamos a deleitar, nos vamos a deleitar. Hermano, que ninguna situación adversa nos atrape de tal manera que ya no podamos deleitarnos. Busquemos deleitarnos en el Señor. Mire, ahorita yo lo puedo decir por lo que he estudiado. La manera efectiva de salir de toda situación difícil es encontrando nuestro deleite en el Señor. Encontrando nuestro deleite en el Señor. Al encontrar nuestro deleite en el Señor, vamos a ser levantados de ahí, de esas situaciones de las cuales hemos caído. Entonces, David ahora llevó a su familia ahí. Hermano, otro caso que se me viene a la memoria es José. Cómo cómo aquella noticia impactó tanto a su papá. Y dice, se encerró. Dijo, no, a mí no me vengan, no quiso aceptar consuelo de sus, no me vengan a consolar. Yo así enlutado me iré al Seol, así voy a morir enlutado. Se encerró en esa situación. Se metió en una cueva. Por algo que él ni siquiera sabía, hermano. Sino que sus hijos habían hecho algo, hermano, que lo llevaron a eso. Sus hijos, no él, lo encuevaron. Lo encuevaron a él. Él no tenía nada que ver en eso, lo encuevaron. Y entonces, hermano, ¿qué cosa? Cuando perdemos el deleite, caemos en eso. Pero esta noche el Señor nos está hablando. Empecemos a buscar el deleite del Señor, hermano. Busca deleitarte en el Señor. Pon tu delicia en el Señor. Mire, la palabra, hermano, no va a dejar de cumplirse en nosotros. Cuando aprendemos a deleitarnos, viene esa evolución, viene esa exaltación. Ahora, cuando seguimos leyendo esto, dice el verso 2, que se le unieron. Mire, primero entró él. Él arrastró a sus padres y a sus hermanos. Pero ahora van unas fichitas aquí. Es que, ¿sabe qué, hermano? Digo, la cueva llama todo ese tipo de cosas. Entonces dice la Biblia que se le unieron además todos los oprimidos. Qué clavo es, hermano. Entonces, imagínese esa cueva, perseguidos, golpeados. Hermano, ahí llegaron los hermanos de ellos todos llenos de miedo, de temor, pero aquí estamos en la cueva. Ahora, no sé cómo se dieron cuenta de esto, pero empezaron a llegar los oprimidos. Y se metieron a la cueva también. ¿Quiénes más? Todos los que estaban endeudados. Es que yo estoy poniendo esto porque estas son cuevas, hermano. La opresión. Hermano, las deudas nos pueden meter en una cueva. Las deudas nos pueden meter en una cueva. ¿Quiénes más llegaron ahí? Todo el que estaba oprimido. Imagínense, hermano. Todo el que estaba oprimido. Todo el que estaba endeudado. Y todos los que tenían amargura. Amargura del alma. Se unieron a él. Yo leía esto y llegó a ser el jefe de ellos. El jefe de los amargados, el jefe de los endeudados y hermano, ¿quién quiere un puesto de ese? Hermano, ¿me soporta algo?
¿No se va a enojar conmigo? Más o menos así es un puesto del pastor, hermano. Nos toca que ministrar todo esto. Yo no lo digo por mí, o sea, lo digo en general para todos los pastores. A esto nos puso el Señor. Porque dígame, ¿quién viene a Cristo? Porque está bien, hermano. La mayoría de nosotros venimos a Cristo porque estábamos desarmados. Estábamos emproblemados. Mire, yo les recomiendo que vaya a buscar en las diferentes versiones. ¿Sabe que hay unas versiones que dicen, ahí llegaron los emproblemados? Otras versiones, los que estaban cargados de deudas. ¿Sabe qué dice una versión? Dice, ahí llegaron los que sentían una insatisfacción grande de su vida. Es decir, que su vida no le encontraban sentido a su vida. Entonces yo lo que quiero que vea es que qué tipo de actitud en nosotros nos puede hacer que busquemos una cueva para refugiarnos. Cuando el Señor lo que quiere es que nos refugiemos bajo sus alas. No una cueva, hermano. Ahora entiendo al apóstol Sergio, fíjese que él dice que él no está de acuerdo que las iglesias se llamen Adulán. Él dice eso. Él dice, no, yo no estoy de acuerdo que una iglesia le pongan Adulán. Él lo dice. Y uno puede decir, sí, pero es que ahí salieron valientes. Sí, pero salieron, no se quedaron en la cueva. Mientras estuvieron en la cueva, fueron oprimidos, fueron endeudados, fueron amargados. Pero cuando salieron de la cueva, es que fueron valientes. Por eso el tema, hay que salir de la cueva. Hermano, hay que renunciar a toda depresión, a todo espíritu de inferioridad. Hay veces que, hermano, perdóneme si hay alguien aquí, pero es que hay que extirpar eso. Hay veces que muchos los victimizamos, hermano. Solo con ganas de dar lástima andamos, hermano. Ese es un problema. Esa es una cueva de la cual hay que salir. Hermano, a veces ese tipo de personas, mire, todo el mundo le quiere hacer mal a ellos. Y tal vez lo que se le quiere es hacer un bien. Hermanito, no haga eso, hombre. Mire, eso le va a traer un problema. El pastor me odia a mí. El pastor no me puede ver. No, hombre, hermano, lo que se le quiere es ayudar. Pero a veces por todos los victimizamos. A veces solo andamos con ese deseo de dar lástima. Hay que reprender eso, hermano. Nosotros no estamos para dar lástima a nadie, hermano. Nosotros no estamos para darle lástima a nadie. Hay que reprender eso. Hay que salir de esa cueva. Entonces yo estudiaba esto y decía, Señor, pero es cierto, ¿cómo? El deleite nos levanta, pero el antideleite nos entierra. Ahora, ¿quién de nosotros no ha pasado por una situación de esto? Tenemos que ser honestos, hermano. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado una situación de estas? Benditos aquellos que no han estado endeudados. Pero yo sé que es eso. Estar endeudado y no poder pagar. Eso deprime a cualquiera, hermano. Que alguien del cual usted no esperó algo, se lo hizo. Y bien feo. Eso es horrible. Atravesar momentos donde se cree, llegamos a pensar, es que a veces muy maquillados estamos, hermano, pero mire, vienen momentos donde uno dice, ya no vale la pena vivir. ¿Pero para qué quiero esta vida así? Vienen esos momentos, vienen esos pensamientos. Pero hoy el Señor nos enseña, y hermanos de alabanza, vengan, vamos a orar. El Señor nos enseña, hermano, salgamos de todas esas cuevas.
y empecemos a buscar nuestro deleite en el Señor. Le pongo aquí un resumencito. Yo le puse a todo esto es como una cueva. Salgamos de la cueva de la depresión. Salgamos de la cueva de la inferioridad. Salgamos de la cueva del fracaso. ¿Qué estamos haciendo llorando sobre los fracasos, hermano? No, hombre. Busquemos nuestro deleite en el Señor. Pero ¿cómo me pide, hermano, que haga eso? Hermano, busquemos nuestro deleite en el Señor. Olvidémonos del fracaso y empecemos a buscar nuestro deleite en el Señor. Y ahí me va a contar cómo el Señor lo va a empezar a levantar de toda persecución, de toda traición, de toda injusticia que nos hicieron. Hermano, problemas que en los cuales nosotros no tuvimos nada que ver, pero al final nos arrastraron. Toda opresión, hasta puede haber opresión de hermano espiritual. Deudas. Deleítate en el Señor. Y el Señor va a hacer el milagro que hizo con aquella viuda. Mientras se pone de pie, déjeme ministrar este tiempo. Deleítate en el Señor. Y el Señor va a empezar a hacer el milagro que hizo en aquella viuda. Aquella viuda llegó, mire, ella no buscó una cueva, ella buscó al profeta para decirle, tú sabes que mi esposo ha muerto y me dejó endeudada. ¿Qué tienes en casa? Un poquito de aceite. Con ese poquito de aceite pagó la deuda y le quedó para vivir. Pero qué importante, ¿dónde fue a buscar ayuda? ¿Dónde se fue a refugiar? No se fue a refugiar en una cueva, buscó la casa del Señor. ¿Cómo estaba Ana cuando no podía tener hijos? ¿Qué dice la Biblia de Ana? ¿Cómo estaba? Amargada, una de las cosas ahí. Amargada, llena de amargura. ¿Dónde fue a botar su amargura Ana? A la casa del Señor. ¿Sabe qué nos enseñan esos casos, hermano? Que en medio de cualquier situación nosotros podemos buscar el deleite en el Señor. Ningún problema que estés atravesando, ningún fracaso que ha llegado a nuestras vidas, ninguna enfermedad, nada es más grande como el deseo de buscar al Señor. Y cuando buscas al Señor, Él se va a dejar encontrar y Él te va a dar el deleite y tú te vas a empezar a deleitar en el Señor. Y entonces viene tu exaltación. Por eso, cierre sus ojitos, hermano. Yo estoy ministrando este mensaje. Por eso, cuando Ana cantó, entre las cosas que ella dijo, Él levanta del polvo al pobre. Él levanta del estercolero. Él levanta y lo hace sentar en lugares de honor. Él levanta. Si hay alguien esta noche que necesita oración y quiere venir aquí enfrente, venga. Tengo unos minutitos. Si hay alguien que necesita a Cristo también, venga aquí enfrente. Él conoce su corazón. Si hay alguien que necesita acercarse al Señor, si hay alguien que dice, Señor, tu palabra hoy ha llegado a mi vida, venga. Rapidito, vamos a orar. Yo sé que la palabra es para todos, pero siempre, hermano, hay vidas donde el Señor les habla así como puntualmente. Yo no quiero cerrar el lugar, no quiero cerrar el altar. El que quiera venir, venga. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo quiero buscar en ti mi deleite. No hay nada, hermano. No hay absolutamente nada que nos pueda detener a buscar nuestro deleite en el Señor. Deleítate en Él. Sal de toda cueva hoy. Sal de toda cueva hoy. A un Lázaro que estaba en una cueva, pero ahí llegó la palabra del Señor y le dijo, Lázaro, sal fuera.
Y él salió de aquella cueva y se empezó a deleitar en el Señor. ¿De qué cueva necesitas salir? Hoy, de parte del Señor, te digo: sal de esa cueva, no te quedes ahí. Así como la palabra de Dios llegó a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Hoy te dice el Señor: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Sal de esa cueva. Renuncia a toda tristeza, renuncia a toda amargura, renuncia a todo sentimiento de traición que ha estado en tu corazón. Renuncia a todo eso, renuncia. Sal de esa cueva, sal de esa cueva. Encuentra tu deleite en el Señor. Cantemos esa canción. Aleluya. Y la última palabra. Él tiene la respuesta para cualquier situación de tu vida. En el nombre de Jesús. Tú eres mi sustento. Deleítate en el Señor. Encuentra en el Señor tu deleite. Él te hará subir. Él te hará subir a las alturas. Si te deleitas en el Señor, si te deleitas en el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Deleítate en el Señor, deleítate, encuentra el deleite en el Señor. Él te hará cabalgar en Tú eres mi sustento. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Y tú mi Sal de toda cueva. Hoy en el nombre de Cristo, hoy sales. En el nombre de Jesús. y la última Deleítate en el Señor. Deleítate en Él, deleítate. Aleluya. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Haz que brote en mí. En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra hoy, Señor. Gracias. Quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí. Aleluya. Tu respuesta, Dios. Sí, Señor. No quiero ahogarme Aleluya. en mi humanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Que este pensar vaya clavado en tu corazón hoy, iglesia. El deleite te hace subir a las alturas, pero el antideleite te hace buscar debajo de la tierra. Hoy todos nosotros tenemos la decisión. Es una decisión. ¿Dónde queremos estar? Pon tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dejemos de hacer lo que nosotros queremos. Busquemos hacer su voluntad. Dejemos de caminar por nuestros propios caminos. Caminemos en sus caminos. Que Cristo sea nuestra delicia. Que valoremos la obra que Cristo hizo en la cruz para darnos descanso, para darnos reposo.
Ya dejemos de hablar de nuestros propios asuntos y hablemos del Señor. Y entonces te deleitarás y Él te hará cabalgar sobre las alturas. Sal de toda cueva en el nombre de Jesús. Padre, yo he predicado tu palabra. Yo sé que tu palabra no regresa vacía. Hoy estamos atendiendo ese llamado que atendió Elías de salir de esa cueva. Hoy estamos atendiendo ese llamado que tú me mandaste hoy a predicar. Salir de todas esas cuevas. Porque hay un camino largo que tenemos que recorrer. Tenemos que llegar al Jordán. Y en el Jordán seremos arrebatados. Elías pensó que sus días iban a terminar en una cueva, pero allí llegó el sustento de Dios y él terminó siendo arrebatado, siendo llevado en un torbellino. En el nombre de Cristo Jesús, hoy tú te vas libre de este lugar. Toda opresión, toda depresión, toda tristeza, todo dolor, hoy ha quedado atrás. Todo fracaso ha quedado atrás. Aún esas deudas que se consideran impagables, Dios te va a sacar de esas deudas. Deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le lleve con bendición. Y cómo me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas, y viene el día en que yo volaré.